Bien, en este segundo vídeo, como he dicho anteriormente, en el anterior, vamos a empezar a desarrollar toda esta estructura de base de datos con el sistema gestor de base de datos de LibreOffice. Por lo tanto, como ya lo tengo aquí instalado, pues voy a ir a buscarlo. Base, se llama base, y aquí lo tenemos, LibreOffice base. Lo ejecutamos y vamos a empezar a ver las opciones que tenemos para desarrollar nuestra base de datos. Conforme se nos abre, este es el primer paso que podemos ver, que es el asistente para base de datos de LibreOffice, y nos está preguntando qué queremos hacer. Evidentemente está marcada la opción que queremos crear una base de datos nueva, ¿vale? Esta opción la vamos a dejar por defecto, todo lo que viene lo dejamos tal cual. Vamos a ir a siguiente, y aquí lo único que vamos a elegir es no registrar nuestra base de datos en LibreOffice y después de guardar el archivo de base de datos vamos a abrirla para su edición. Deciros que en el momento que pulsamos aquí finalizar nos obliga a guardar, a darle un nombre y por lo tanto a guardar nuestra base de datos aunque esté vacía. Le damos a finalizar y, como os digo, vamos a escribir redes sociales. El formato, la extensión la dejamos tal cual porque es el formato de Open Database de LibreOffice. Le damos a guardar y automáticamente nos abre la base de datos redessociales.odb para su edición, como veis aquí. Bien, en la parte superior tenemos un menú que vamos a ver, una barra de herramientas básica para crear un documento nuevo, una base de datos nueva, abrir una existente, guardarla, etcétera, etcétera. Pero en este caso veis que aquí herramientas propias para creación de base de datos son las que tenemos aquí a la izquierda, donde tenemos que crear tablas, podemos crear consultas, formularios e informes, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, si queremos almacenar datos en una base de datos, es crear la tabla o tablas que deban tener nuestra base de datos para almacenar los datos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a crear una tabla en modo diseño, y aquí, como veis, se nos abre esta ventana. Lo dicho, vamos a ir desarrollando esta estructura en nuestro sistema gestor de base de datos. Por lo tanto, la primera tabla que vamos a hacer es esta de aquí, red social, y donde veis, estos son los campos que queremos tener. Un identificador de la red social, por lo tanto nos venimos aquí y en el nombre del campo le decimos ID RS. En el tipo de campo vamos a elegir que sea numérico con un número entero, ¿vale? Integer. Si os dais cuenta, yo aquí he puesto int, de integer, ¿vale? Quiero que sea un número, que creo que sea un campo que almacene un número, y ese número ha de ser entero. Además, si yo selecciono este campo, veo que aquí me aparecen unas propiedades de ese campo. Le voy a decir que el valor sea automático, es decir, que conforme vaya añadiendo yo nuevas redes sociales, este campo se enumere automáticamente. Y cuando pincho en otro campo, veo que aquí me aparece una llavecita. Esta llavecita significa que ese va a ser el campo clave. En el sistema gestor de base de datos de LibreOffice, todas las tablas han de contener un campo clave. Un campo clave es un campo único. Para todos y cada uno de los registros que tengamos en esa tabla, debe haber un campo que sea único, ¿vale? Y en este caso va a ser un campo numérico, un número que va a ir incrementándose de uno en uno cada vez que vayamos dando de alta nuevas redes sociales. Por lo tanto, evidentemente jamás va a ser un campo que se pueda repetir, que dos redes sociales puedan tener de igual. Bueno, el siguiente campo, nombre, usuarios, año, pues nombre, usuarios, año, vamos a representarlo así, no con la ñ, para evitar problemas. Sede, empleados, n empleados, número de empleados, ¿vale? Bien. Fijaros, aquí están los tipos de datos que deben contener. El nombre va a ser tipo carácter, el número de usuarios, de millones de usuarios, va a ser de tipo entero, un número entero,
el año va a ser de tipo date, de tipo fecha, la sede va a ser de tipo carácter y el número de empleados va a ser un número entero. Por lo tanto, vamos a ir cambiando. Nombre de la red social va a ser tipo texto, usuarios va a ser número entero, año va a ser fecha, date, ¿vale? Lo único es que aquí, fijaros, el ejemplo de formato es día, mes, año. Como yo quiero solamente el año, voy a pinchar aquí en los tres puntitos para decir que ese campo, el formato que ha de tener, aun siendo formato de fecha, pues le vamos a dar formato de, aquí lo tenemos, formato de solo de año. Si os dais cuenta, cuando yo cambio de aquí a aquí, me indica 2 dígitos para el día, 2 para el mes, 2 para el año. Si cambio aquí, 2 dígitos para el día, 2 para el mes, 4 para el año. Y si yo quito esto de aquí, ¿vale? A, significa que voy a poner 4 dígitos para el año y voy a omitir el mes y el día. Le doy a aceptar. La sede va a ser de tipo texto y el número de empleados va a ser de tipo entero. En principio podríamos decir que los campos sean requeridos o no, ¿vale? Evidentemente, pues el nombre de la red social debería ser requerido obligatoriamente, pero el resto de datos en principio voy a dejar que no sean requeridos, que no sean obligatorios, por si acaso en algún momento pues no encuentro el dato y lo tengo que dejar de momento sin rellenar, que pueda ir dando de alta redes sociales, ¿vale? Le doy a guardar una vez que lo tenga todo y la tabla se va a llamar, como hemos dicho, redes sociales. Bien, ya lo tenemos, cerramos, ya tenemos esta. Ahora nos vamos a ir a la tabla tema. Vamos a cambiarle el nombre para mantener la estructura que hemos dado en nuestro diagrama, red social. Ahora vamos a crear una tabla en modo diseño, que va a ser el tema. Y como veis, el campo que tiene es el ID del tema, el identificador del tema, el campo clave del tema, que va a ser un campo numérico, bueno, autonumérico mejor dicho, y luego la temática, que va a ser de tipo carácter, ¿vale? Por lo tanto le llamamos ID tema, no, tem, y temática, este va a ser de tipo entero y valor automático sí. Con lo cual cuando cambiemos veis que aparece la llavecita. Le damos a guardar, le vamos a llamar tema. No lo he comentado, pero si os dais cuenta yo estoy poniendo los nombres de los campos en mayúsculas, sin tildes, sin caracteres especiales, por ejemplo la ñ, sin espacios. Cuando pongo algún espacio para separar, en lugar del espacio pongo un guión bajo. Ya veréis que esto posteriormente está enfocado a ayudarnos bastante con el desarrollo y la realización de consultas, ¿vale? Es una manera de trabajar, yo me gusta hacerlo así, más que nada por lo que os estoy comentando, porque luego a la hora de crear consultas SQL, pues es bastante más cómodo tener claro el criterio que hemos tomado para nombrar cada uno de los campos. Le damos esto a cerrar, vamos a hacer esta rs-tem, pues crear el modo de diseño, le llamamos id al identificador campo clave, por lo tanto entero y valor automático sí, le llamamos red social, que va a ser de tipo entero, y le llamamos tema sí, también va a ser entero. Le damos a guardar y llamamos rs-tema. Fijaros, la idea de esta tabla es una tabla que va a mezclar redes sociales con temáticas. Es una tabla, como veis, que va a contener solo números, ¿vale? ¿Qué números va a contener? Pues va a contener un número entero, que va a ser el identificador de la red social, y va a contener un número entero que va a ser el identificador de la temática asociada a esa red social. Es una tabla intermedia que se utiliza cuando estas dos tablas, a la hora de relacionarlas, se establece una relación que se llama de muchos a muchos. Es decir, que va a haber más de una red social
que va a tener el mismo tema, pero también va a haber más de un tema que va a tener que va a estar asociado a muchas redes sociales. Por lo tanto, es una relación de muchos a muchos. En ese caso, lo que hacemos es crear la tabla intermedia, que lo que hace es que esta tabla va a relacionar una red social con un tema, ¿vale? Por lo tanto, la relación va a cambiar y vamos a poder hacer que una misma red social le podamos asignar diferentes temáticas, y vamos a hacer que una misma temática pueda estar asignada a varias redes sociales, ¿vale? Bueno, vamos a ir con la tabla países, por aquello de hacer primero las más sencillas. El identificador del país y el país, esto lo cerramos, creamos la tabla, ID país, perdón, ahora voy al nombre del campo, ID país, tipo entero, valor automático sí, país, de tipo texto, le llamamos la tabla países, lo dicho, sin acentos, sin tildes. La tabla ciudades, hacemos lo mismo, creamos la tabla, ID ciudad, a ver cómo lo hemos llamado aquí, para mantenerlo, sí, ID ciudad, de tipo entero, valor automático sí, ciudad, de tipo carácter. Le damos aquí, ciudades, y aceptamos. Y por último, la tabla fundadores. Pues vamos a cerrar aquí, vamos a crear una tabla fundadores, donde tendremos el ID, identificador del fundador, evidentemente un valor entero automático. Tenemos nombre, apellidos, país, fecha de nacimiento, nombre, apellidos, país, fecha de nacimiento, ciudad y red social. Ciudad, red social. Importante lo que me acaba de ocurrir aquí, ciudad, si yo después le doy un espacio, ¿vale? El nombre del campo no es igual que si yo le quito el espacio, ¿vale? Procurar no poner espacios innecesarios, porque si no, luego a la hora de hacer las consultas tendremos problemas. Bueno, vamos a introducir el nombre del fundador, va a ser texto, apellidos, también texto. El país, como lo vamos a seleccionar de la tabla países, pues lo vamos a relacionar mediante su identificador para poder utilizar un desplegable y seleccionar, ¿vale? Pues en la tabla esta vamos a seleccionar como número entero. La fecha de nacimiento va a ser tipo fecha, y en este caso el formato de fecha va a ser este, con 4 dígitos para el año, ¿vale? La ciudad va a ser de la tabla ciudades, por lo tanto va a ser un número entero. Cuando yo voy a relacionar dos campos de diferentes tablas, ambos campos tienen que tener el mismo formato, ¿vale? Por lo tanto, país va a almacenar un número, y ese número va a ser el identificador del país en esta tabla. Ciudad va a almacenar un número en la tabla fundadores, y ese número va a ser el identificador de la ciudad en esta tabla, ¿vale? Y red social va a almacenar un número que va a ser el identificador de la red social en esta tabla, ¿vale? Por lo tanto, esto va a ser tipo entero y esto va a ser tipo entero. Guardamos fundadores, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos todas las tablas. Y ahora lo que vamos a hacer es crear de momento todas las relaciones que veis aquí. Por lo tanto, nos vamos a herramientas, relaciones, y aquí lo que vamos a hacer es bueno, pues doble clic sobre todas y cada una de las tablas. Y ahora podemos cerrar esto y vamos a intentar colocar esto de manera que no nos moleste y que podamos crear las relaciones de manera correcta. Esta tabla va por aquí, esta por aquí y esta por aquí. ¿Cómo creamos las relaciones? Pues lo dicho. Bien, la primera relación que vamos a crear es la red social con la tabla esta en la que está el tema y la red social. Luego el identificador de la red social lo pincho con el ratón y lo suelto sobre este campo, ¿vale? Y lo mismo con el identificador de la temática, pincho y arrastro sobre tema,
¿vale? Como veis, es una relación de uno a muchos y de uno a muchos. 1, n significa a muchos, a varios, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues lo dicho, una red social va a poder aparecer en esta tabla varias veces y un tema va a poder aparecer en esta tabla varias veces. El identificador de la red social también lo debo arrastrar y pegar aquí y soltar ahí, como veis. Vamos a poner por aquí país. El identificador del país va aquí, ¿vale? No importa cómo coloquemos las tablas, lo importante son las relaciones en sí, aunque las líneas que representan las relaciones no estén perfectamente ordenadas, pero bueno, lo importante, como he dicho, es que bueno, nosotros visualmente podamos tener claro cómo se relacionan las tablas, ¿vale? Y que las relaciones estén bien hechas. El identificador de la ciudad va a ir sobre la ciudad, ¿vale? De manera que, como veis, ya tengo creadas todas las relaciones, ya puedo guardar, ¿vale? Y bueno, pues ya lo tendría. Ya tendría este esquema, este diagrama con las tablas y sus relaciones, ya lo tendría pues aquí enlazado, ¿vale? Con lo cual ya podemos cerrar. Hemos modificado la relación, guardamos. Y como primer paso, pues ya, como he dicho, ya lo tenemos, ya tenemos la tabla, ya tenemos las relaciones y en el próximo tutorial vamos a continuar avanzando en el desarrollo de nuestra base de datos.